También quiero recordarles que cada semana es una estrategia de oración diferente. Entonces, todas las personas que les toca el ayuno esta semana, también tenemos una estrategia de oración diferente. Entonces, nos debe de estar llegando cada lunes. Si no la tienes, pues puedes pedirla, porque es diferente lo que vamos a orar para estar cubriendo muchas diferentes áreas de todo lo que implica el desfile. Es otra forma de estar participando en el desfile, el estar orando, no solamente a las personas que anunciaron ahorita, sino todos juntos como congregación. ¿Ok? ¿Han entendido? Bueno, ahora ya estamos disponiendo nuestro espíritu y nuestro oído para la palabra, ¿sí? Bueno, les voy a pedir por favor que le demos un fuerte aplauso a Lady. Ella nos traerá la palabra en esta mañana. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Ya estamos listos para el desfile? Ya, ¿verdad? Ya falta súper poquito. Muy bien. Vamos a orar, ¿le parece? Señor, te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu voz, tus planes, Señor, tus caminos, Señor, están a toda nuestra disposición, mi Dios. Ahora te pedimos, Señor, que tu perfecta paz gobierne nuestros corazones, Señor, para que podamos escuchar, Señor, y dar fruto, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, y me das por favor la primera diapositiva. Y vamos a hablar de estas dos palabritas que están en grande. Algunas palabritas no tienen tilde, le falta el acento, porque la verdad ayer me avisaron que iba a predicar y las hice bien rápido y descargué un tipo de letra que no te permite poner la tilde. Así que me va a perdonar que no tengan ahí, que no estén correctamente escritas, ¿sale? Y vamos a hablar acerca de esas dos palabritas, las vamos a repetir. 1, 2 y 3. Muy bien, heme aquí. Vamos a hablar de esta expresión. Usted y yo ya aprendimos acerca del espíritu, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver desde la perspectiva del heme aquí como una expresión. Y abajo dice que es la cabecera del libro. Entonces vamos a ver Hebreos capítulo 10, texto 7. Está en la siguiente diapositiva. Hebreos 10:7 dice: entonces dije, esta versión es la antigua, ¿ok? En su Biblia va a encontrar que en lugar de heme aquí, dice he aquí. Pero en la versión antigua dice así: entonces dije, heme aquí. Y entre paréntesis dice: en la cabecera del libro está escrito de mí, ¿ok? ¿Quién de aquí sabe cuál es la cabecera de un libro? No es la portada, ¿eh? La cabecera del libro es como el subtítulo. Usted abre su Biblia y usted se va a dar cuenta que en la portada puede decir Santa Biblia, Reina Valera, etcétera, etcétera, pero en las páginas, arribita de algunos capítulos, viene el subtema o el subtítulo. Esa es la cabecera del libro. Entonces, este texto nos está diciendo que hay una parte, hay un librito donde tiene por subtema o por subtítulo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Entonces, para que nosotros tengamos acceso o que entendamos mejor el contenido de esa parte del libro, nos da la pista o nos da como la introducción en el subtítulo y nos habla del heme aquí. Entonces, esta expresión va más allá de dos sencillas palabras y vamos a ver
¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta hora acerca de esto? ¿Me das la siguiente, porfa? Lo vamos a leer juntos. 1, 2 y 3. Para nuestras vidas va más allá de lo que creemos. Veíamos ahorita en Hebreos capítulo 10, texto 7, que hay un libro escrito de mí, hay un libro escrito de usted, donde está plasmada la voluntad de Dios, donde dice cuál es la voluntad de Dios para mi vida y donde dice cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pero realmente la voluntad de Dios va mucho más allá de lo que nosotros creemos, porque a veces nos podemos encontrar buscando, entre comillas, la voluntad de Dios y le preguntamos: Señor, ¿qué me pongo? ¿Falda o pantalón? Dios, ¿a dónde me voy de vacaciones? ¿A Mazatlán o a Cancún? Señor, y estamos, ¿qué carro me compraré? ¿El 2024 o el 2023? ¿A cuántos meses? Y ya con eso nos sentimos como los más espirituales, que estamos buscando la voluntad de Dios y que la estamos haciendo. Pero, ¿se da cuenta cómo limitamos la voluntad de Dios tanto? Vamos a imaginar que podemos ver a Dios y que Dios dice: hoy me presento, y se le pone enfrente. ¿Qué le preguntaría? Le preguntaría qué se pone. Le preguntaría dónde se va de vacaciones. Le preguntaría cuántos meses comprar el carro. Le preguntaría: ¿compro en el Buen Fin o no? ¿Uso la tarjeta de crédito o no? ¿Eso le preguntaríamos a Dios? No. La pensaríamos. Pero estamos tan desconectados de Dios y de su voluntad que la hemos como minorizado. Creemos que es algo tan pequeño y en realidad la voluntad de Dios va mucho más allá. Y con esto no quiero que se malinterprete, pero a veces pedimos consejo para cosas súper absurdas. Como eso que le digo, o sea, aquí es donde nos damos cuenta que preguntar qué ropa, qué carro, a dónde me voy, es absurdo comparado con lo que verdaderamente es la voluntad de Dios. Porque a lo mejor yo me pudiera jactar y decir: hermanos, yo me quería ir de vacaciones a Cancún, pero Dios me dijo que me fuera a Mazatlán y me fui a Mazatlán. Y todos podemos decir: wow, se hizo la voluntad de Dios. Y Dios diciendo: oye, pero mi voluntad realmente es que perdones, que no ofendas, que no seas chismosa, que diezmes. Ah, pero como yo ya me fui a Mazatlán, porque ese era el plan de Dios. Nos engañamos. ¿Me explico? Y realmente no estamos conociendo la voluntad de Dios. Realmente Dios viene a movernos todo, a pegarnos una sacudida y decirnos: es necesario que busques y que entiendas cuál es la voluntad de Dios verdaderamente para tu vida. Mi hermano, la voluntad de Dios no es algo que va a venir en años. Erróneamente podemos creer: no, la voluntad de Dios para mi vida es que un día yo vaya y predique y que sea un evangelista, o que yo vaya acá y haga esto. ¿Y hoy? ¿Por qué esperar? Cada día, en cada decisión, en cada pensamiento, está escrito cuál es la voluntad de Dios. Si yo voy a platicar con alguien, ahí está la voluntad de Dios. Y yo tengo que indagar en el libro para saber cuál es la voluntad de Dios, para que yo hable, qué tengo que decir, qué tengo que hacer, qué tiene que pasar en mi corazón en cada momento. ¿Ok? Entonces, eso es lo que Dios quiere, que conozcamos el libro. Pero hay un punto muy importante. Y aquí yo le quiero hacer una pregunta. Compárese usted mismo el existente, el que está hoy, y el que estaba hace 10 años. O sea, compárese usted hace 10 años y hoy. Hace 10 años, ¿usted hubiese sido capaz de sobrellevar alguna prueba que vivió este año? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire,
Dios no nos avienta todo el paquete de una. Dios nos va dando poco a poco, según lo que podemos soportar. Porque Dios no nos va a dar absolutamente ninguna prueba que no podamos sobrellevar. Dios no nos va a revelar cuál es su voluntad si no podemos ejecutarla. Obviamente, o sea, si Dios nos dijera y nos leyera todo el libro de cada uno de nosotros, a lo mejor ahí caemos muertos y decimos, no, yo no voy a poder. Pero realmente Dios poco a poco nos va revelando. Cuando Él ve en nosotros la intención y la capacidad de ejecutar su voluntad. Si no es así, no nos lo va a revelar. Por eso Hebreos capítulo 10, texto 7 inicia, dijo el Hijo, heme aquí. Primeramente tuvo que disponerse completamente para cumplir la voluntad de Dios que estaba escrita. ¿Me das la siguiente, porfa? Dice aquí que somos probados para recibir el misterio de la voluntad de Dios. ¿Me das por favor Efesios 1:9? Efesios 1:9 nos dice que la voluntad de Dios es un misterio. Es algo que no nos ha sido revelado. Dice Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio ¿de qué? De su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, la voluntad de Dios es un misterio que tenemos que buscar, que tenemos que conocer, pero que únicamente vamos a recibir el misterio de su voluntad cuando seamos capaces de ejecutarlo. ¿Ok? Ahora, vimos en la diapositiva que decía que Dios nos va a probar para ver si somos capaces de ejecutarlo, porque le repito, Dios no nos va a dar alguna prueba que no podamos sobrellevar. ¿Me das por favor Génesis 22:1? Y vamos a ver un poco la historia de Abraham. Vamos a ver qué fue lo que pasó con Abraham. Usted y yo conocemos que Abraham, Dios le dio una promesa. ¿Se acuerda? ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? ¿Qué? Que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Vemos una promesa increíble, ¿verdad? Hermosa. Pero había una situación con Abraham, y era que su esposa, ¿qué tenía? ¿Qué padecía? Era estéril. Pero ¿sabe qué? El problema más mínimo que tenía la esposa de Abraham era la esterilidad. Realmente el problema más grande era que no tenía fe. Porque no solamente estaba padeciendo ese azote, sino que no tenía ni siquiera la fe. Cuando Dios le hace esa promesa, ella, queriendo cumplirla, queriendo que se cumpla, queriendo que Abraham la tuviera en su vida, decide entregar a su sierva. Y pues Abraham ahí va y se une con Agar, tienen a Ismael, pero no era el plan de Dios. ¿Ok? Dios, dice la Escritura, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces se cumplió fielmente la promesa de Dios, y Dios le da a Isaac. Entonces vamos a ver el texto 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió, fíjese bien, ¿qué respondió? Heme aquí. Pocos personajes en la Biblia dieron esa respuesta. Usted escudriñalo en casa: Abraham, Ananías, Jacob, Samuel, respondían, heme aquí. Isaías. Y Abraham responde inmediatamente, heme aquí. Únicamente escuchó su nombre. ¿Me das el siguiente texto, por favor? Y dijo, toma ahora, no, sí está bien el texto.
el versículo 22, 22, ahora el 22:2, porfa. Es Génesis 22:2, gracias. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo. Fíjese bien las características que Dios le dice. Tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Quién de aquí sabe cuál es el significado del nombre Isaac? Risa, alegría, el que trae el gozo. Entonces Dios viene con Abraham y le dice, Abraham, toma ahora la promesa que yo te di, o sea, tu hijo. La única esperanza que tienes para que mi promesa se cumpla, aquello que te causa gozo y alegría, eso que más amas, y ve a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 3. ¿Qué hizo Abraham? Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Contestó algo? ¿Preguntó algo? ¿Qué hizo? Inmediatamente. ¿Sabe por qué? Porque Abraham estaba convencido de obedecer el mandato de Dios desde que dijo, heme aquí. Abraham, desde que contestó, heme aquí, estaba dispuesto a cumplir con lo que sea que Dios le pidiera. Por eso dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Usted puede seguir leyendo la historia, aquí la vamos a resumir porque son muchos textos. Básicamente, Abraham con la obediencia va, toma a su hijo y van al monte. Y el hijo le dice, papá, ¿dónde está lo que vamos a ofrecer? Isaac, sin saber que él era la ofrenda. Y Dios le dice, Abraham le dice, hijo, Dios va a proveer. Vámonos. Llegan y Abraham, dice la escritura, que toma a Isaac y lo amarra, lo ata. Y cuando está a punto, tiene el arma en su mano y dice la Biblia que está a punto de degollarlo, viene un ángel, una voz le dice, Abraham, Abraham. ¿Y sabe qué responde Abraham otra vez? Heme aquí. Y sabemos que Dios le dice que no lo haga, que no le quite la vida al muchacho, porque Dios estaba probando su corazón. Y le dijo, no me rehusaste tu hijo. Todo fue una prueba. ¿Y sabe cuál es el detalle? Que muchas veces usamos esta parte de la escritura para entregar todo fácilmente. Y le voy a poner un ejemplo, el diezmo. Hermanos, vamos a diezmar. Acuérdese que si diezma, Dios se lo regresa. Ahí vamos. ¿Por qué? Porque yo voy a entregar algo porque sé que Dios me lo va a regresar. Pero, ¿y si no? La escritura no dice eso. La Biblia dice que tenemos que diezmar sin defecto, absolutamente de todo, porque nuestro Dios es Jehová. Punto. Pero tenemos una idea, una ilusión de que Dios te pide para que le des y cuando se lo das, te lo regresa. No es así. En el caso de Abraham fue algo muy diferente. Pero no quiere decir que va a ser así con nuestras vidas. Cumplir la voluntad de Dios implica la capacidad de que nosotros pronunciemos internamente el heme aquí. El que nosotros tengamos la capacidad de cumplir el propósito de nuestra vida, cueste lo que cueste. Y tenemos que cambiarnos la idea de que Dios nos va a regresar todo lo que le damos. Dios no tiene ese compromiso. Él nos da porque a Él le place darnos. Amén.
Y cuando usted y yo dependemos de esa ilusión de que Dios nos va a regresar, o de que Dios a la hora de la hora no te va a permitir, por en este caso Abraham, matar a su hijo, y que vemos que Dios sí lo permite, nos amargamos, nos llenamos de tristeza, nos enojamos con Dios, nos apartamos del camino, o a lo mejor y no nos vamos de la iglesia, pero nos quedamos aquí toda la vida internamente peleados con Dios y amargados. Y mire, todo este mensaje, como le decía, ayer me habló el pastor y me puso primero un mensaje y me dijo, hola, ¿cómo estás? Y la verdad, cuando él me puso ¿cómo estás?, yo estaba pasando un momento muy difícil, solita, internamente. Y yo dije, el pastor algo me sabe, dije, ¿por qué me está preguntando? Y dije, bueno, es un asunto que no quiero tratarlo por mensaje. Le dije, bueno, pastor, mire, generalmente, o sea, de manera general, estoy bien, pero luego le doy el contexto, le dije, estoy pasando por algo, pero luego le explico. Para acabar pronto, me dijo de que me tocaba compartir. Y cuando me dijo eso, algo se movió dentro de mi corazón, porque, o sea, lo que estaba pasando, dije, ¿cómo? Y me puse a estudiar y a querer armar el tema y no podía. Y no podía. Ahí está mi mamá allá atrás de testigo. Y iba con mi mamá y le decía, mamá, no puedo armar, no puedo hilar. Generalmente cuando te dicen que vas a predicar, y aunque tú no lo considerabas, te lo dicen y todo fluye. Y dices, con razón, todo fluyó. Pero no podía. Tenía el mensaje claro de qué era lo que Dios estaba hablándome, pero no podía hilar, armar. Iba al cuarto y yo, mamá, no puedo. Bueno, ahí me voy y me iba a mi cuarto. Y ahí estaba, Señor, a ver, ¿cómo? ¿Qué? Y regresaba, mamá, no puedo. ¿Y sabe qué? Tuve que detenerme un momento y decir, a ver, creo que hay algo inconcluso en mi corazón. Algo yo necesito primero como solucionar. ¿Y sabe qué entendí? Más adelante Dios nos va a permitir hablar de todo esto más a profundidad. Pero yo entendía que había una ilusión en el sentido este. Generalmente cuando pasas un tiempo ya sea de enfermedad o de problema económico, de escasez emocional, pero eres una persona que le sirve a Dios, ¿sabes cuál es la idea que todos nos damos? Dios va a sanar, Dios va a respaldar, Dios va a bendecir, porque tú le sirves. Y uno se aferra también, ¿ok? Uno se aferra y dice, oye, pero yo le sirvo a Dios. Oye, pero yo me voy a agarrar de la sanidad. Y Dios me habló algo muy fuerte para mi vida y es, oye, necesito preparar mi corazón, porque verdaderamente, y si la voluntad de Dios no es darme una respuesta favorable, y si en el plan de Dios, si los planes de Dios, dice la palabra, que van más allá de los míos, y que yo no conozco todos los planes que Dios tiene, ni sus caminos, ¿quién dice que la respuesta siempre va a tener que ser favorable? Tengo dos opciones: me aferro a querer obtener una respuesta favorable, y si no es la voluntad de Dios, amargarme el resto de mi vida, o preparar mi corazón. Hoy no sé cuál va a ser su voluntad, pero necesito preparar mi corazón. ¿Por qué? Porque y si no está en el plan de Dios tener una respuesta favorable, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a echar a perder todo? ¿Me voy a ir de la iglesia? ¿Me voy a enojar con Dios? Y ahí entendí que realmente para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, primero necesitamos una preparación, porque la voluntad de Dios no va a ser siempre como nosotros quisiéramos que fuera, ni va a ser siempre como las personas que amas desean para tu vida.
y uno tiene que prepararse, porque no siempre la voluntad de Dios va a ser favorable a nuestros ojos, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y a lo mejor en nuestra realidad no va a encajar. Yo no sé si estés padeciendo un problema económico y a lo mejor estás esperando un milagro y que Dios provea para salvar tus deudas. O a lo mejor es un problema, una situación de enfermedad y estás esperando la sanidad de algún amigo o familiar. O a lo mejor es algo emocional. Pero necesitamos prepararnos para poder recibir la voluntad de Dios, sea cual sea. Y cuando pasó eso, yo le escribí al pastor y le dije: pastor, estoy atravesando esta situación, tengo esta información hasta el momento, dice esto, esto y esto, y la verdad, obviamente me puse mal, obviamente te pega. Cuando te dan una mala noticia, cuando algo no está bien, ¿cómo se siente? ¿Se acuerda en ese momento de todos los proverbios y de las enseñanzas? Inmediatamente somos carne, empiezan emociones, empiezan sentimientos y pensamientos, etcétera, etcétera. Y yo le decía: de verdad, pastor, o sea, sí, pues me movió muchísimo. Viernes y sábado fueron difíciles, pero he tomado una decisión. Y aclaro, no lo confundamos con una falta de fe. No es eso. Es que uno tiene que entender que hay que prepararse, porque la voluntad de Dios es soberana. Dios es soberano y uno se tiene que preparar y preparar el corazón y la mente y el cuerpo para que sea cual sea la voluntad de Dios para nuestra vida, aceptarla con gozo y contentamiento. Y no encasillar la voluntad de Dios a que todo nos va a salir bien. Y no encasillar la voluntad de Dios a que todo va a fluir perfectamente. Y no encasillar la voluntad de Dios a que si tú le entregas tu vida, Él te va a resolver todas tus broncas. No es así. Porque la voluntad de Dios ya está plasmada. Porque la voluntad de Dios no es por lo que uno haga o deje de hacer. No somos Dios. Lo único que podemos saber es que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Pero hay que prepararnos para tener la capacidad de que cuando llegue la recibamos como algo agradable, como algo bueno y como algo perfecto. Carnalmente es difícil, muchísimo. No está fácil. Pero si vamos a la cruz, donde está Cristo, Él hace el yugo fácil y hace la carga ligera. Amén. Vamos por favor a la siguiente diapositiva. ¿Se acuerda usted cómo inició Génesis 22? Génesis 22 decía, ¿quién se acuerda? ¿Cómo? Aconteció después de estas cosas, que fue cuando Dios prueba a Abraham. Entonces hay algo que pasó. Vamos a ver, tengo un error ahí, es Génesis 21:33, por si lo va a notar, me equivoqué. Génesis 21:33, porque vamos a ver cómo Abraham tuvo que ser primeramente preparado para la prueba que Dios le iba a dar. Génesis 21:33 dice: y plantó Abraham un árbol que tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Usted puede buscar en la Biblia todos los altares que Abraham levantó a Dios, pero uno de ellos vemos aquí que Abraham planta un árbol tamarisco. ¿Ha escuchado del árbol tamarisco? Yo nunca ya había dicho una vez que no se me daban las plantas, y Alexis vino y públicamente dijo: no es que no se te den, es que no las cuidas, no les pones atención. Y sí, ya, por eso ya mejor me hago para acá. No le vamos a hablar ahora para que nos cuente del tamarisco. No, pero miren, la verdad, yo nunca había escuchado, yo pensé que había nada más árboles que daban sombra o que daban frutas. Punto.
Pero resulta que el tamarisco es un árbol muy peculiar. Dice aquí que Abraham, cuando hace ese tratado, planta este árbol y invoca ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Pero vamos a ver cuál es el árbol tamarisco. ¿Me das la siguiente diapositiva, porfa? Por ahí les puse una imagen del árbol. Ese es un tamarisco. Y vamos a ver características de este árbol. Dice que este árbol es silvestre, de madera resistente, con las hojas siempre verdes. Dice también que pierde poca agua por evaporación, por lo cual puede vivir perfectamente en lugares ¿qué? Secos y desérticos, incluso sobre dunas y muy cerca del mar. O sea, Abraham no se estaba dando cuenta que él ya estaba preparándose, porque venía tiempo de desierto, venía tiempo de prueba, venía tiempo de sequedad. Dice también que cada una de las pequeñas florecitas de los racimos del tamarisco pueden producir miles de diminutas semillas de 1 milímetro de diámetro, que serán dispersadas por viento o por el agua de los ríos. ¿Me das la siguiente, por favor? Dice que en caso de incendio, los tamariscos suelen sobrevivir, ya que sus profundas raíces, que penetran hasta el nivel freático para alcanzar el agua subterránea, permanecen vivas y pueden incluso regenerar un árbol quemado. O sea, este árbol no es cualquier arbolito, ¿eh? Este árbol tiene la raíz tan profunda y tan densa que depende de los ríos subterráneos, no depende de la lluvia. Por eso tiene la capacidad de estar en el desierto. Incluso puede regenerar al árbol quemado. Dice también que tienen un mecanismo sencillo para competir con otras especies vegetales por el espacio. Como pueden absorber sal del suelo y acumularla en las hojas, cuando las hojas se desprenden y caen en las inmediaciones del árbol, la sal que contienen las hojas resulta nociva para las demás plantas. O sea, este arbolito se protege a sí mismo y no permite que otras especies vegetales crezcan a su alrededor. O sea, cuando ahí cerca del tamarisco, la cizaña no va a crecer. Toda planta que el Padre Celestial no plantó no va a tener un crecimiento, porque el árbol, por medio del agua que percibe de los ríos subterráneos, tiene la capacidad para hacer que las otras plantas sean desarraigadas. Y aquí nos damos cuenta cómo Abraham fue preparado para poder resistir la prueba que Dios le estaba dando. Realmente Abraham, para cumplir la voluntad de Dios, primero tenía que pasar todo un proceso. Y mi hermano, para que usted y yo conozcamos y ejecutemos la voluntad de Dios para nuestra vida, necesitamos pasar por un proceso donde no dependamos de las circunstancias. Vuelvo a repetir, porque muchas veces la voluntad de Dios no va a ser como nosotros quisiéramos, como el mundo nos lo vende. No todo va a ser una película de Disney, pues. La voluntad de Dios no la conocemos, es un misterio. Y tenemos que depender únicamente de nuestro Señor y no de las circunstancias. La voluntad de Dios va mucho más allá de las muchas actividades que usted y yo podamos tener. ¿Me das la siguiente diapositiva? Dice, la vamos a leer juntos. 1, 2 y 3. El heme aquí es una disposición total a someterse a la voluntad de Dios, sin importar lo que ésta demande de nosotros. El heme aquí es una disposición total a someterse a la voluntad de Dios, sin importar lo que ésta demande de nosotros. Llegar
a la estatura varonil, porque el heme aquí nada más lo pronunciaron los varones. Llegar a pronunciar desde el interior, heme aquí, implica una disposición total, sin importar lo que la voluntad de Dios demande. Y es muy fácil pronunciar ahorita y decir, heme aquí, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pero Dios no te va a revelar algo que no puedes sobrellevar. Por eso primero necesitamos prepararnos, preparar nuestro corazón, preparar nuestra vida para tener la capacidad de aceptar la voluntad de Dios, sea favorable o no. ¿Estamos entendiendo? Yo le soy bien sincera. Ayer, cuando le digo que estaba pasando todo esto, fue como una sacudida y decir, a ver, Dios, me estás cambiando todo el panorama. Me estás pegando una sacudida y me estás cambiando la visión que yo tenía de vida. ¿Cómo? Yo pensaba que porque yo te servía, todo iba a fluir. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Y sabe qué me di cuenta? Que yo estaba buscando mi deseo realmente. Que no estaba cumpliendo la voluntad de Dios, o que no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. La verdadera. No la apariencia de decir, ¿qué me pongo? ¿A dónde voy? Nada, eso no es voluntad de Dios nada más. Eso es algo mínimo. Pero la verdadera voluntad de Dios no me ha sido revelada porque todavía no tengo la capacidad de sobrellevarla. Pero algo tenemos que hacer, prepararnos. Abraham pasando la prueba, pasando la preparación, vino la revelación de la voluntad de Dios. Abraham tuvo la capacidad de soltar la promesa que Dios mismo le había dado. Y a veces Dios no nos ha prometido y cuando vemos que algo no se cumple, le reclamamos. Señor, ¿por qué? Cuando muere mi tío, el hermano de mi papá, yo le preguntaba, ¿por qué te lo llevaste? ¿Sí me explico? Uno altercando con Dios, ¿por qué? Y Dios en ningún momento había dicho otra cosa. Dios en ningún momento había prometido. Y aunque Él prometa, Él es Dios. Y así como Dios le prometió a Abraham y le dijo, Abraham, regrésame, entrégame la promesa que yo te hice. Abraham, ¿qué dijo? No, Señor, tú ya me prometiste, lo que se da ya no se quita. ¿No? ¿Qué dijo Abraham? Nada. Rápido lo entregó. Porque Abraham estaba resuelto en cumplir la voluntad de Dios para su vida. Y aquí, escuche con su espíritu. A veces nos aferramos tanto, por ejemplo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi casa va a estar aquí en la iglesia. Y si no es la voluntad de Dios. Y si tú te mueres y nunca nadie vino, ¿qué va a pasar con tu corazón? ¿Vas a vivir amargado toda la vida? No podemos depender de otras cosas, sino de Dios. Hebreos capítulo 11 nos narra a los héroes de la fe. Nadie recibió lo prometido. Nadie lo vio en esta vida. Y aún así, todos los días de su vida confesaron que tenían un lugar allá. ¿Sabes por qué estás amargado? Porque pusiste tu corazón, porque tu voluntad es una diferente a la que Dios tiene. Y ojo, no digo que sean cosas malas, porque no es malo tener el deseo de que nuestra familia esté toda en la iglesia. ¿Es malo? No, no es malo.
pero es nuestro deseo. Y dice la Biblia, su deseo busca el que se desvía. Tener un negocio, ¿es malo? ¿Es malo? No, para nada. ¿Cuántos de aquí quisiéramos tener un negocio propio? Todos, y le trabajaríamos, y no es malo. Pero ¿y si no es la voluntad de Dios que tengas un negocio? ¿Cómo por qué estamos amargados? Y aquí no quiero que pensemos en que estamos en un pensamiento mediocre. No es eso, es que no debemos buscar nada fuera de la voluntad de Dios. Pero para llegar a ese punto, no quiere decir que hoy vamos a decir todos, Señor, dejo mis deseos y agarro los tuyos. No, es bien fácil decirlo con la boca, pero a la hora de la hora, dijo Jesús, ninguno que pone su mano sobre el arado, pero voltea atrás, es apto para recibir el reino, es apto para el reino de Dios. Aquí no se trata de que pongamos la mano para ir adelante, pero que a la hora de la hora digamos, pero no, ahí no, eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, hoy lo que necesitamos es el tamarisco, pues el árbol, convertirnos en un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Un árbol que depende no de la lluvia, sino de la raíz. Que la raíz esté completamente dependiendo del río subterráneo. Porque mientras sigamos dependiendo de las circunstancias que nuestros ojos ven, vamos a vivir amargados y peleados toda nuestra vida. Yo les soy bien sincera. El proceso en el que Dios me metió, fácil puedo amargarme. Fácil. Y puedo reclamar todos los días. Pero eso es una decisión que uno toma. En cada momento. Ayer platicaba con mi mamá en la noche y le decía, mamá, hoy estoy fuerte, pero al rato a lo mejor no, porque esto no es algo lineal. Porque somos carne y aquí se trata de que si el justo cae, se levante. Y en la mañana me desperté toda otra vez como con opresión, pensamientos. ¿Y sabe qué tiene que hacer uno? Ir a la cruz y decir, Señor, aquí en la cruz es donde esto va a ser fácil y ligero. Nada más en la cruz. Y a ver, dame fortaleza. No quiero buscar mi deseo, no me quiero amargar, pero tengo que estar en la cruz pues para no amargarme. Tengo que estar ahí donde el yugo es fácil y la carga es ligera. Tengo que estar ahí donde ejecutar la voluntad de Dios va a ser un deleite y un gozo, aunque mis ojos no vean lo que Lady quisiera. Amén. Entonces Dios nos está, pegando una sacudida y diciéndonos, hey, ya no sigas vanidades ilusorias. Seguir ilusiones es bien bonito hasta el momento en el que te das cuenta que fue una ilusión. Tener paz por las ilusiones es hermoso, pero cuando no lo ves cumplido, se te viene el mundo encima. Tenemos que depender únicamente de Dios. Si vemos la vida de Job, ¿sabes por qué Job era rico? Porque esa era la voluntad de Dios para su vida. ¿Y sabes por qué Job tenía hijos? Porque esa era la voluntad de Dios para su vida. Por eso cuando Dios permite que a Job le sea todo quitado, su esposa le dice, Job, maldice a Dios y muérete. Es decir, reacciona como un simple mortal. Oye, te matan tus hijos, pierdes tu riqueza, te enfermas y siempre fuiste íntegro de un camino perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Qué te dicen? Hey, pues maldice a Dios y muérete. ¿De qué sirvió todo? ¿Y Job qué dijo? Mujer, como una mujer fatua has hablado. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y ¿sabes qué? Job nos enseña algo tremendo.
Y es que la voluntad de Dios se cumple, sea cual sea. Entonces la voluntad de Dios, Él nos la va a revelar hasta el día que Él vea en nosotros la capacidad de ejecutarla. ¿Por qué crees que a Job no le mataron a sus hijos antes? Porque a lo mejor 1 año o 2 atrás hubiera maldecido a Dios y se hubiera muerto. Pero si Dios te está metiendo en pruebas difíciles que tú crees que no puedes sobrellevar, no es así, porque nuestro Dios dice en su palabra que no nos va a dar más de lo que tú y yo podemos soportar. No nos va a dar más de lo que tú y yo podamos salir victoriosos y con la frente en alto, con la corona, mira, bien arraigada, porque la aflicción, cuando viene el tiempo difícil, agarras la corona o se te cae. Y tú y yo lo podemos ver en el libro de Samuel. Elí, le avisan, Elí, tus hijos. ¿Y qué hizo Elí? Escucha que el arca de Dios es tomada, perdió la presencia de Dios, perdió el reino, perdió a sus hijos, se le vino el mundo encima y en lugar de agarrar la corona, se cayó y se desnucó, perdió la corona. Hermano, tiempo difícil, retenga la corona de la vida. Hay que agarrarla. ¿Me das la siguiente, porfa? Pero vamos a ver Hebreos capítulo 10, texto 9. Bueno, dame desde el 8, por favor. Ahorita leímos el 17 que habla de heme aquí, como en la cabecera del libro está escrito, ¿ok? Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Dice el texto anterior que Dios no quiere ni sacrificio, ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado. Dice que esas cosas, mira, Dios no la quiere. Dice que ni le agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Pues vamos a poner el ejemplo. Esta semana le seguimos con el ayuno como iglesia. Todos. Es una instrucción y es el ayuno. La palabra de Dios nos habla de los beneficios que nosotros vamos a recibir, ¿verdad? Pero ayer que estaba ya cuando estaba armando el tema, mi mamá me dijo anoche, no vayas a decirlo mañana también, pero ahorita fluyó, entonces la vamos a evidenciar. Cuando estaba con eso que le digo de armando el tema, que veía ese texto, le decía, a ver mamá, mira, vamos a poner un ejemplo. Mi mamá es fan número 1. Yo no entiendo por qué la empresa no nos ha buscado y nos ha resuelto la vida. Fan número 1 de Coca-Cola. Gracias. Pero número 1. ¿Y qué cree que le cuesta? Muchas gracias. ¿Qué cree que le cuesta más ayunar? ¿De comida o de coca? Mi mamá puede pasar días. Ahí está mi papá, mi tía de prueba. Hubo un tiempo en el que únicamente comía unas galletitas de la Hong Kong y una coca. Era lo único, no comía alimento porque la comida la inflamaba. ¡Ey! Verídico, la hacíamos comer y se le inflaba el abdomen. Pura yo, mamá, ¿cómo vas a salir? Vas a salir mal en los estudios. ¿Cómo te alimentas de la Hong Kong y de la Coca-Cola? Pregúntame cómo salió. Perfecta. Y dije, bueno, ¿qué tendrán esos rollos? Y ayer platicábamos y le decía, a ver mamá, ¿qué te cuesta más? ¿Dejar de comer o dejar la coca? Y mi mamá, no, pues la coca. Si a ella le dicen que va a ayunar 6 horas sin comida, se puede aventar hasta 72 y no pasa nada, pero sin coca no. Y luego, bueno mamá, ¿qué le agradará más a Dios? ¿Un ayuno de coca o un ayuno de rencor? 6 horas sin permitir que el rencor entre al corazón. 6 horas sin pronunciar maldición. 6 horas sin queja.
¿Qué le agradará más a Dios? Pero nosotros nos creemos ya, no, en la iglesia estamos ayunando toda la semana. La iglesia no comemos 6 horas. En esas 6 horas no comes, pero bien que maldices y guardas rencor y pecas. Porque Dios no quiere esos sacrificios y holocaustos. Ojo, son necesarios. Los tenemos que hacer porque nos convienen a nosotros. Pero realmente no es lo que Dios quiere únicamente. Yo les contaba ayer que una vez hicimos el ayuno de Esther. 3 días sin agua y sin comida. No me recupero todavía yo. Era algo horrible la sed. O sea, imagínate 3 días sin tomar agua. Me acuerdo que la pastora nos decía, porque uno llegaba bien dramático, no podías ni hablar. Y decía, vayan y agarren agua, enjuáguense la boca y tírenla, porque así se van a hidratar. Lo poquito que la... Y uno lo hacía y no querías escupir, era como que, ¿sabes? Y luego una vez también nos pusieron un ayuno, 40 días, el ayuno de Samuel, que teníamos que orar 3 veces al día y no podíamos comer hasta las 9 de la noche. Ahí andábamos, nos tocó. Entonces lo que hacíamos bien vivos era que si en la mañana se nos antojaba un huevito, a mediodía una tostada y en la noche un chicharrón, a las 9 era el huevito, la tostada y el chicharrón. Y esperábamos ansiosos las 9 de la noche, porque a esa hora podíamos comer. Como al 12º día, nos dice el pastor, ¿qué onda, muchachos? ¿Cómo van con el ayuno? Y nosotros, súper bien, pastor, bien fácil. O sea, en la mañana pues ya lo guardamos para las 9. Y nomás vimos que la pierna empezó, ingato. Dijo, nos pegó una regañada. Eso no, así no funciona la cosa. No se trata de que lo hagas nada más por cumplir, sino que produzca en ti un fruto. Vuelven a empezar. Volvimos a empezar. Ya llevamos como 10, 12 días. Por allá anda el Chuy, también no se recupera todavía de ese ayuno. Y imagínate. Pero nos escondemos pues atrás de sacrificios, atrás de holocaustos, atrás de ofrendas, y ahí nos escondemos. Estoy cumpliendo la voluntad de Dios porque 6 horas no comí. Es más, salgo tarde del trabajo y yo ayuné 8. Pero esas 8 horas del trabajo te la llevaste chismeando, quejándote, hablando mal en tu corazón de tu prójimo, enojado, deseando el mal. No nos podemos seguir engañando. Dice el texto 9, ¿me das el 9 por favor? Hebreos 10:9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pero fíjese lo que dice, quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es eso primero? De lo cual tiene que ser quitado. Los sacrificios, holocaustos, las ofrendas, todo lo que se ofrece según la ley. ¿Me das la diapositiva, por fin? Yo puse ahí 3 ejemplos. Ir a la iglesia es un sacrificio. ¿O no le cuesta trabajo a veces venir a la iglesia? Es un sacrificio que hacemos. Es un mandamiento que tenemos. La oración, de igual manera. ¿A cuántos nos pasa que estamos orando y de repente ya no sabemos en qué estamos pensando? Y luego el estudio, ¿a cuánto nos cuesta el estudio bíblico, la meditación, la transcripción? Pero para que se establezca lo último, para que se establezca la voluntad de Dios en nuestras vidas, tiene que ser quitado esto. Y ser quitado no quiere decir que lo dejemos de practicar. No, porque son cosas que nunca debemos dejar. Ni ir a la iglesia, siempre tenemos que congregarnos, la oración la tenemos que hacer en todo momento, el estudio de la palabra jamás lo tenemos que dejar, pero no nos podemos esconder y justificar atrás de esos sacrificios, porque mientras tú y yo nos justifiquemos atrás de sacrificios, holocaustos, ofrendas, nunca vamos a llegar a que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Esto primero es nada más un puente que nos acerca a la voluntad de Dios.
pero no es la voluntad de Dios en sí. O sea, la voluntad de Dios no es únicamente que se nos vaya la vida yendo a la iglesia, orando y estudiando su palabra. No, va más allá. Y yo necesito entenderlo y dejar de creerme muy acá porque hago estas cosas. Porque mientras eso no se ha quitado, no va a venir su voluntad verdaderamente para nuestra vida. Un día el salmista lo dijo. Dijo el salmista: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me des más y yo me jacte, y yo me crezca, y yo me llene de soberbia. Pero tampoco sea que me quites tanto que yo vaya y hurte, que yo vaya y robe. Dios nos busca mantener del pan necesario. Pero es algo que uno tiene que buscar, porque a veces estamos buscando o la riqueza o a veces estamos buscando la pobreza. Y yo le confieso, cuando empezó todo este proceso, le digo que empezó el viernes, y ayer en la mañana, una parte de mí quería hablarle al pastor rapidito para que oráramos y que Dios nos dijera qué está pasando y que Dios nos diera una pronta respuesta y que Dios me indicara cómo iba a obtener lo que yo quería. Pero esa es la riqueza, porque si Dios quisiera, a lo mejor Él ya me lo hubiera dicho o no. Pero el pan necesario es hoy. La única información que tengo es la que tengo ahorita. ¿Qué voy a hacer con esa? Prepararme para aceptar su voluntad, sea buena o sea mala a mis ojos. Tener la certeza, la convicción y la seguridad de que aunque sea con un bastón, como dice la Escritura, pero jamás vamos a dejar de adorar a Dios. Aunque sea apoyado en el extremo del bordón, porque la Biblia nos dice que usaba bordones porque ya no podía caminar, porque no podía caminar bien, pero ni eso le impidió. Un bordón jamás te debe impedir seguir adorando a Dios, porque hasta el último latido de nuestro corazón, en la condición en la que Dios quiera que estemos, tenemos que mostrarnos fieles a Él. Y para eso necesitamos dejar de buscar lo que queremos. Y para eso necesitamos dejar lo primero para establecer la voluntad de Dios. Para que Dios diga: ya estás lista para conocer mi voluntad. Si Dios no nos los ha dicho, es porque todavía hay algo que está tratando con nosotros. Acuérdate, a Abraham le vino la prueba y la revelación de la voluntad de Dios para ese tiempo, hasta que pasaron esas cosas, hasta que Abraham plantó el árbol tamarisco, hasta que Abraham demostró internamente que dependía de Dios y no de las circunstancias. Dios dijo: órale, aquí te va la prueba, ya la puedes sobrellevar. ¿Me das la siguiente, por favor? Ahora, dice esto último, porque decía el texto que era necesario quitarlo primero, esto otro para establecer lo último. Pero ¿qué es esto último? Eso último nos habla del perdón de nuestros pecados. Nos habla de la obra de restauración por medio del sacrificio de la cruz. Cuando tú y yo seamos capaces de pronunciar, ya puede pasar, no sé. Cuando tú y yo seamos capaces de pronunciar internamente el heme aquí, hasta ese momento va a venir la completa restauración interna que nos va a llevar a cumplir su voluntad. Entonces, el heme aquí no es nada más hoy pararnos y todos a orar, ni pronunciarlo, porque acuérdate, si ponemos la mano en el arado, pero a la hora de la hora nos volvemos atrás, no somos aptos para el reino, no es lo que Dios quiere. Pero lo que sí necesitamos es quitar para recibir. Y no hablo de bendiciones o de nuestros deseos, sino de quitar lo que me ha justificado para ir a la verdadera obra de restauración.
Y hasta entonces, de mi interior voy a poder proclamar: heme aquí. Yo no te puedo decir que yo ya acepté, o que yo puedo decir, ya sé cuál es la voluntad de Dios, la acepto. No. Pero entendí que he empezado el proceso de preparación para que el día que llegue su voluntad, sea cual sea, mi corazón la reciba con gozo. ¿Me das la siguiente, por favor? Salmos 48, fíjate lo que dijo el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Dios quiere que cumplamos su voluntad, sí, pero con agrado. Y para eso tienes que vivir un proceso, porque está bien fácil adorar a Dios cuando todo va bien. Ayer hubo un versículo que fue el que le dio paz y consuelo a mi corazón. ¿Me da Salmos 34:1, por favor? Dice Salmos 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Era lo único, porque es bien fácil bendecir a Dios y cantar fiesta en el desierto cuando todo está bien, cuando hay gozo, cuando hay paz. Es fácil bendecir el nombre de Dios, es fácil cantar alabanzas. Pero cuando estamos en el tiempo difícil, cuando estamos en el tiempo de la aflicción, no es fácil. ¿O es fácil? Pero hay que ir a la cruz, donde el yugo es fácil y ligera la carga. Y uno se tiene que repetir: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y una y otra vez, y una y otra vez, y otra, y otra, y otra, hasta que mi carne entienda que tiene que esperar en Dios. ¿O no le decís al salmista: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Sabe a quién es a la primer persona que usted le tiene que dar testimonio de Dios? A mí mismo. Porque acuérdese que usted y yo somos un espíritu, y nuestro espíritu le dice a nuestra carne: hey, espera en Dios, bendecirás a Jehová en todo momento, su alabanza tiene que estar de continuo en tu boca, sea favorable o no lo que tus ojos ven. Hey, otra vez, su alabanza. De modo que tengamos la capacidad de despojarnos de lo que hemos creído que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es andar de iglesia en iglesia. No es andar predicando por todo el mundo, Va mucho más allá. La voluntad de Dios es todo un libro, un rollo que te dice paso a paso, momento a momento, cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo deben ser nuestros pensamientos, cómo tenemos que hacer y qué paso tenemos que dar. ¿Me das la siguiente, por favor? Vamos a ver lo que le sucedió a Saulo. Saulo de Tarso era un hombre creyente de Dios, ¿sí o no? Enseñado en la ley, ¿sí o no? Cumplía la voluntad de Dios según su creencia, ¿sí o no? Él perseguía y mataba a todos aquellos que él pensaba que eran el mal. La cumplía. Era respetado en medio de su sociedad. Pero un día viene Ananías y le dice: Saulo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad.
es de humildes que te digan, Dios escogió para que conozcas su voluntad. Saulo pudo haber dicho, ¿y todo lo que hice? Pero he perseguido perfectamente, he matado, he cumplido la ley de Moisés en perfección. Pero viene Ananías y le dice, Saulo, llegó el tiempo en el que verdaderamente conozcas la voluntad de Dios. Saulo, es tiempo de que veas al justo. Saulo, es tiempo que oigas la voz de su boca. Saulo, serás testigo suyo a todos los hombres de lo que tú has visto y oído. Imagínate, Saulo está recibiendo toda esa información. Tenía dos opciones: matar a Ananías también y seguir como el héroe de su sociedad, o decir, verdaderamente he estado en mal. Todo lo que hice fue apartado de la voluntad de Dios. Y Ananías le dice, ahora pues, Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Y qué pasó con Saulo? Ahí quedó muerto. Y nace Pablo, el testigo. Nace Pablo, el que vio, oyó y habló. Nace Pablo, el que cumple la voluntad de Dios. Nace Pablo, el que ve al justo. Nace Pablo, el que escucha la voz. Pero para recibir la voluntad de Dios, Saulo tuvo que levantarse, bautizarse, lavar sus pecados, invocar el nombre de Dios. Yo te digo, iglesia, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, su verdadera voluntad, que es un misterio. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que veas al justo. ¿Por qué te detienes? ¿Me das por favor Isaías capítulo 6? Esto es algo que de igual manera sucedió con el profeta Isaías. Isaías capítulo 6 a partir del texto 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El rey Uzías nos habla de esa soberbia, nos habla de esa carne que se jacta. Y hasta el día que el profeta Isaías le dio muerte a Uzías en su vida, pudo ver. Y luego dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos capítulos había profetizado Isaías ya? 5. Inmundo de labios. O sea, 5 capítulos de la Biblia profetizó con inmundicia. Y tuvo la capacidad de reconocerlo. Y tuvo la capacidad de decir, yo verdaderamente en mi interior estoy muerto. Porque imagínate los primeros 5 capítulos de Isaías, ¿cómo la gente lo veía? ¿Como un hombre muerto? No, como un hombre de Dios, como un varón de fe, como un varón de autoridad, como un profeta respetado. Pero Isaías dentro de sí dijo, estoy muerto. Porque tenemos que hacer una introspectiva. Y él lo dijo, soy muerto. Él dijo, soy inmundo de labios. Lo que he hablado
sido inmundicia. ¿Me das el 6? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pero primero Isaías tuvo que reconocer que era inmundo, tuvo que reconocer que estaba muerto. Y antes de eso, tuvo que darle muerte al rey Usías. Y hasta entonces vemos el siguiente texto. Fíjate bien lo que sucede. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. ¿Cómo respondió? Heme aquí, envíame a mí. Después de este proceso en Isaías, Dios le dice: estás listo para ejecutar mi voluntad. Pasaste la prueba, Isaías. Reconociste que eres un hombre inmundo de labios. No te aferraste a tu fama. No te aferraste a tu gloria. No te aferraste a tus riquezas. Reconociste que eres un hombre muerto. Tienes la capacidad de ejecutar mi plan. ¿A quién enviaré? Rapidito dice: heme aquí. Vuelvo a repetirte: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Pero hoy no vamos a orar para decirle: Dios, revélanos tu voluntad, porque si nos la revelara caemos muertos a lo mejor, o nos vamos tristes. ¿Quién de aquí sabe cuándo va a morir? ¿Por qué? Porque si supiéramos, se nos va la vida llorando. ¿O no hubo un profeta que cuando le dijeron cuánto tiempo le quedaba de vida, empezó: no puedo, por favor, dame más, dame más? No tenía la capacidad. No busques algo para poner la mano y volverte atrás. Mejor hay que afianzarnos primero en Él y permitirle que Él empiece el proceso de restauración en nuestra vida, que Él empiece el proceso de preparación para recibir su voluntad. Que Él quite nuestra culpa, que Él quite nuestro pecado y que inicie ese proceso. No va a ser fácil. Y cuando uno se dé cuenta que está haciendo difícil, eso significa una cosa: me salí de la cruz, me bajé, me aparté de Dios, me aparté de Jesús. Ahí vengo otra vez: Señor, aquí, órale, tu yugo es fácil. Susténtame con tu palabra, susténtame con tu verdad, dame fortaleza. Necesitamos entender y oír, entender y hacer. Yo ayer les ponía un ejemplo y les decía: imagínate que tú como mamá o papá le dices a tu hijo: hijo, tienes hasta las 4 de la tarde para limpiar tu cuarto. Y te vas. Llegas a las 4 de la tarde y el cuarto, patas para arriba. Y le dices: hey, ¿qué onda? Te di una instrucción. Te dije que limpiaras y que tenés hasta las 4. Y el hijo te dice: mamá, papá, estudié la frase limpia tu cuarto. Sé qué significa en griego y en hebreo. Sé perfectamente el significado de cada palabra que me dijiste. Papá, mamá, tengo la capacidad de pararme enfrente de miles y explicarles la frase y que la entiendan. ¿Te va a importar que te diga eso el plebe?
si bien le va, un chanclazo. ¿Querías saber el significado en griego, hebreo, arameo? ¿Querías que tuviera la capacidad de hablarle a miles? No, querías que se cumpliera una instrucción. Dios busca otra cosa de nosotros que la que hemos pensado. Entiende, el estudio nos ayuda a ti y a mí porque son armas que Dios nos da para acercarnos a Él, pero no lo es todo. Lo que verdaderamente Dios quiere de ti y de mí está escrito en un libro. La palabra de Dios es una herramienta para llegar a saber el misterio de su voluntad. Hay que dejar, quitar lo primero para establecer lo último. Vuelvo a repetir, quitar no estamos hablando de dejar de practicar, sino de dejar de usar como justificación. Yo le quiero invitar esta semana, si a usted le toca el ayuno, hágalo con un corazón dispuesto a fructificar. Esas 6 horas que le va a tocar estar sin alimento, súmele también 6 horas sin rencor, 6 horas sin queja, 6 horas con contentamiento. Pase lo que pase, te pegues en el dedito chiquito del pie o no, no prenda el carro o prenda, te den más trabajo o menos, tengas o no tengas que comer. 6 horas de ayuno. Y le aseguro que eso va a causar más fruto en nuestra vida que 6 horas sin comida. Sería muy fácil para mí pararme aquí enfrente y decirle: vamos tomando las promesas de Dios. Promesa de sanidad, promesa de libertad, promesa de riquezas, promesa de salvación de toda la familia. Órale, vengan, vamos a reclamar esas promesas. Pero no voy a venir aquí a decirle mentiras, porque esas son armas para fortalecernos, que están en su palabra, pero no quiere decir que esa sea la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que usted va a ver todo lo que usted desea ver. Es momento de irnos a agarrar de Cristo nuevamente. Es momento de ir con el Señor y decirle: Señor, quiero plantar ese árbol. Quiero ser un árbol que dependa de ti, no de si llueve o no llueve, no de si tengo libertad o no. Señor, no quiero medirte por si recibo un milagro o no. Cuando pasaba todo esto, yo hablaba con Isaac y él me dijo: todo va a estar bien. Y con un deseo genuino, ¿verdad? Y yo le decía: no me voy a aferrar a lo que yo quiero. Me tengo que aferrar a Dios. Y si Dios quita, va a quitar. Y si Dios da, va a dar. No nos podemos seguir aferrando a esperanzas de este mundo. No puede, nuestra fe y nuestra vida en Cristo no puede depender de las circunstancias que están debajo del sol. Yo no sé qué es lo que Dios en este momento, en estos días, en este tiempo le ha pedido a usted. Acuérdese, Abraham le pidió su hijo, la promesa. A Abraham le pidió
lo que amaba. A Abraham le pidió lo único que tenía. A Abraham le pidió la causa de su gozo y de su alegría, y Abraham lo entregó. ¿Cuál es el Isaac que Dios te está pidiendo a ti? ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es esa ofrenda que Dios te está pidiendo? A lo mejor es tiempo de entregarle a Dios la promesa. A lo mejor tenemos años queriendo sostenernos de yo y mi casa serviremos a Jehová, y estamos allá aferrados, agarrándonos de ahí, de las palabras de Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, y ahí tambaleándonos. Y si es tiempo de venir al altar y decir, te entrego la promesa, Señor, no quiero nada que no sea tu voluntad. Híjole, no está fácil, ¿eh? Ayer Dios puso en mi corazón que no hubiese un llamado, pero hoy en la mañana, desde la mañana que le dije que amanecí como muy afligida, Dios me habló y me dijo, hoy sí, no quiero que entreguen. No vengo a pedirles, dijo el Señor, que me entreguen algo, porque me van a entregar algo, sí, pero en cuanto pase un momento van a volver atrás. No quiero que me prometan, dijo el Señor, tampoco, porque me van a prometer, pero en cuanto me prometan van a volver atrás, y yo no les voy a pedir nada que no puedan soportar. Lo único que quiero es que vengan y me digan, Señor, prepárame para hacer tu voluntad. Señor, prepárame. Empieza una preparación en mi vida. Prepara mi corazón, prepara mi ser, prepara mis caminos, para que el día que tú me digas, Lady, yo diga, heme aquí. Para que el día que Dios te llame por tu nombre, de tu interior salga, heme aquí. No importando lo que cueste. Cierre sus ojos, por favor. Y Dios fue muy claro. Y el llamado es ese. Le repito, no vamos a entregar, no vamos a ofrecer, no vamos a prometer. Únicamente vamos a pedir que Él prepare nuestro corazón. Únicamente vamos a pedirle que Él empiece a plantar ese árbol tamarisco que tiene la capacidad de sobrevivir en el desierto. Únicamente vamos a pedirle que Él nos dé la suficiente agua para resistir los tiempos de sequedad. Únicamente vamos a venir y vamos a decirle, Señor, ay de mí que soy muerto. Señor, yo reconozco que no conozco tu voluntad. Señor, he vivido en inmundicia. Señor, yo quiero tu voluntad. Reconozco que soy un hombre, una mujer inmunda. Tengo culpa, tengo pecado, acarreo con un peso. Prepárame para el día de tu buena voluntad. Y vamos a buscar el rostro de nuestro Dios, porque dice su palabra que donde hay 1, 2, 3 que se reúnan en su nombre, que lo busquen con todo el corazón, ahí se manifiesta el Señor, ahí se manifiesta su libertad. El altar está abierto, mi hermano. El altar está abierto. Hoy
buscamos, Señor, tu rostro. Hoy clamamos, Señor, tu nombre. Hoy reconocemos, Señor, que es necesario que quitemos lo primero. Hoy reconocemos, Señor, que es necesario que dejemos atrás sacrificios y holocaustos, ofrendas, porque eso es la ley. Porque esas cosas verdaderamente no agradan tu corazón. Hoy venimos, Señor, a pedirte tu pronto auxilio, tu ayuda en medio de la tribulación. Hoy venimos, Señor, a pedirte que empieces a preparar nuestro corazón. Y usted con sus palabras, mi hermano, hable con el Señor y dígale: Señor, prepárame. Señor, hoy vengo ante ti, vengo a la cruz donde está la muerte y donde está la vida, a encontrarme contigo. Vengo a tu encuentro, vengo a buscarte. Quiero cumplir tu voluntad. Necesito que me prepares. Necesito que prepares mi corazón, Señor, para que yo pueda ejecutarlas fielmente. Si usted está allá atrás, mi hermano, siga orando. Que nada le impida buscar de Dios. Que no le gane la vergüenza. Acuérdese que Isaías, 5 capítulos profetizando, y aún así tuvo la capacidad de reconocer su condición. Verdaderamente no sabemos cuántas veces más vamos a tener la oportunidad de que el Rey se pasee por nosotros. El altar está abierto. Señor, estamos en tus manos, Señor. Tú tienes potestad, Señor, para hacer con la vasija lo que tú deseas, Señor. Tú eres el alfarero y nosotros somos únicamente barro, Señor. Quiébranos y vuélvenos a hacer. Si no tenemos la capacidad de recibir tu voluntad, Señor, si nuestra vasija, Señor, no puede recibir tu voluntad, tú eres el alfarero, Señor. Quiébranos en esta hora, Señor. Quiebra, Señor, todo aquello que no te sirve, mi Dios. Queremos ser útiles ante ti, Señor. Padre, podemos, Señor, humillarnos delante de ti, porque tú tienes el poder, porque tú tienes la autoridad, Señor, para ponerle una poca de agua a la vasija y volverla a hacer. Haznos de nuevo, Señor. Si en algún punto, mi Dios, nos echamos a perder, Señor, vuelve a hacer la vasija. Vuelve a hacernos un vaso útil, Señor, para ejecutar tu perfecta voluntad con gozo sobre la tierra, Señor. Porque venimos aquí, Señor, a cumplir tu voluntad. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón. Póngase de pie los que están atrás. Quebrantado una y otra vez. Nuestro Dios merece adoración porque Él es Dios. Y no hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más
Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, mi Dios, venimos a rogar, Señor, ante tu trono, Señor. Venimos a clamar tu misericordia, Señor, para que tú envíes, Señor, tu Santo Espíritu a tocar la boca, Señor, de aquellos que te están buscando con todo su corazón. Señor, que tú te manifiestes en esta hora, mi Dios, quitando la culpa, Señor, quitando el pecado, mi Dios. Manifiéstate en este lugar, Señor. Porque he aquí, Señor, que estamos delante de ti buscando rectitud. Estamos delante de ti, Señor, buscando que seas tú quien ponga ese carbón encendido en nuestras bocas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que seas tú trayendo un carbón encendido a la boca de todo aquel que te está buscando con todo su corazón. Preparando, Señor, la vida y el corazón para recibir tu voluntad. Estamos aquí, Señor, con un corazón dispuesto. No vamos a entregar algo, iglesia. No es momento de venir a entregarle. Es momento de venir y reconocer y decirle, Señor, tal situación es lo que más amo. Tal situación es la causa de mi alegría. Tal cosa, Señor, es lo que le da sentido a mi corazón. Ayúdame para tener la capacidad de entregarlo ante ti. Le repito, no venimos a entregar, venimos a reconocer ante nuestro Dios la condición de nuestro corazón. Venimos a pedirle ayuda para que desde el santuario nos sea enviada. No tengo nada para ofrecer,
corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más. Es solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Y solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Adoramos su nombre, entregamos nuestro corazón. ¿Me puedes poner por favor Salmos 143:10? Lo vamos a leer, iglesia. 1, 2 y 3. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hay que pedirle a Dios que Él nos enseñe primero a cumplirla, a hacerla, para que el día que Él nos revele, el día que se nos presente la prueba, salgamos aprobados y un día podamos regresar al trono y llegar con la corona y decirle: Señor, hacer tu voluntad me agradó. Y poder, dice la Escritura, echar nuestras coronas ante Él. En Job 7:18 dice que así como el Señor todas las mañanas nos visita, a cada momento nos prueba. Cada momento es una prueba. Si vemos como en la escuela fuimos presentando pruebas de acuerdo al grado que teníamos. Si estábamos en primero de primaria, no íbamos a presentar una de sexto. Igual es Dios. Él sabe hasta dónde vamos a llegar. Y toda nuestra vida
es una prueba. Si lo viéramos de esa manera, podríamos estar haciendo cada momento su voluntad. Porque así como decía Lady, si estoy ayunando, pero viene una situación en la cual tengo que perdonar en el mismo momento, mucho se nos ha enseñado del perdón y debo perdonar. Ni siquiera debo esperar hasta que llegue la noche para perdonar. Inmediatamente debo perdonar. Y ahí es donde vamos mostrándole al Señor, estoy preparada para esta prueba. Estoy preparada para esta prueba. Estoy preparada. Toda nuestra vida, no lo olvidemos, es una prueba. Vamos a ir presentándolas de acuerdo a cómo vamos. La vida de Abraham, él tuvo muchas pruebas hasta que llegó, a lo máximo, que es lo que nos mencionaba Lady. Dar a su propio hijo, ir delante y decir: Señor, te entrego mi hijo, este que me has dado. Que no se nos olvide eso. Cada momento somos probados. ¿De qué manera vamos a responder? Llevando esa luz que tenemos aquí dentro de nosotros, mostrándola. Tengo la luz de Cristo. Y yo siempre les digo, si reprobamos ahí, híjole, vamos a tener que volver a presentar y nos va a costar más. El Señor quiere que siempre, cada día estemos haciendo su voluntad. Cierra tus ojos, voy a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por esta palabra que has traído a nuestras vidas, Señor, en la cual vemos que debemos hacer tu voluntad cada día, Señor, cada día. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Eso debemos de decir, Señor. Saber con certeza, como lo dijo Jesús, hemos descendido del cielo para hacer tu voluntad, no la nuestra, Señor. Haz que todo esto, Señor, todo lo que se nos ha enseñado, quede sellado en nuestro espíritu, Señor. Y como también dice en Primera de Juan 2, de los versículos 15, 16, 17, todos estos, Señor, que no debemos de amar las cosas del mundo, ni los deseos del mundo, ni todo lo que nuestros ojos desean, Señor, sino el hacer tu voluntad. Porque el que hace tu voluntad permanece para siempre, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús sea tu bendición sobre cada uno de los que estamos aquí en este lugar, Señor, y aún los que estuvieron anoche y todo el resto de la congregación, Padre. Y que busquemos, Señor, cada momento, cada día, hacer tu voluntad. Gracias, Señor, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Iglesia, si nos pudiera ayudar con algunas sillas, se lo vamos a agradecer mucho, apilándolas. Si también trae botes.